Marca Cerques. Sempre mir perquè se'm fa estrany que estem aquí i això encara dura. És que no, Sí. no ho entenc. De tocar fusta. Que... Sí. I quan venia cap aquí pensava, han fet un davanter, un entrenador, un altre entrenador i ara un davanter. Sí. Es podria pensar que està planificat, però ja sabem que aquí l'únic guió... Aquí no hi ha res, no hi ha guió, no hi ha pregunta, no Qui tenim res. qui dicta el guió, no? Qui dit el guió? Les muses. Les muses i, com sé que també t'agrada, qui ve avui crec que serà con l'Au Fènix, que ressorgirà a la seva cel·la. Bona cita clàssica. Sí. Bona cita clàssica per començar. Històries del bar. Bé, aquí estic amb el cafè d'aquí de màquina perquè Marc encara espera que me convidis, que duguis, que... Però... A poc, duim pocs programes i en tranquil·litat. Vols? No, més avui m'ho portaré bé perquè estàs Estic en reserva. Estic un poc constipat. Estàs com en Jordan un partit allà en febre, però després el va surar. Sí, però bueno, hem de fer. Ara tenim un protagonista de luxe, no? Protagonista i col·lega, a Sí, més, de professió. de professió. Sí. Adri Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo Benvingut. estáis? ¿Todo bien? Com estàs? Va bien. Adri, que és, em dic, col·lega, és futbolista i periodista, evidentment, nosaltres el futbol em saplé i poca cosa més. Jo, si jugàs a futbol, seria banqueta dreta o banqueta esquerra. Crec, perquè no se m'adona massa bé, no? Així que company periodista i davanter del Porreres. Ara, just una setmana, podríem qualificar, si xerréssim de notícies, convulsa, no? Perquè relleu a la banqueta i un inici complicat a la categoría. Sí, bueno, al final es que es eso. Un cambio de entrenador es una cosa un poco extraña. No estás acostumbrado nunca a estar jugando y que de repente pues haya un cambio de estímulo, por así decirlo, en el banquillo. Pero bueno, veremos cómo saldrá. Viene otro entrenador con mucha experiencia también. A ver si nos ayuda también a darnos ese impulso que nos hace falta. És que al final és això, no? Són molt poques jornades i sorprèn el canvi, no? També. És veritat que Jaume Mut té molta experiència, però sorprèn aquest canvi a la banqueta tan prest. Hombre, desde luego es que al final Miguel es un entrenador que ha subido al equipo 2 categorías 2 años consecutivos y por eso mismo quizás eso, lo que tú dices, sorprendente. Pero bueno, al final es lo que te digo, también el fútbol tiene memoria a corto plazo y lo que manda es el aquí y el ahora y por eso tal vez se han tomado esas decisiones. I a més amb Miquel, que tu uneix una relació estreta perquè ja vareu coincidir a l'anterior etapa teva en el Porreres, és un vincle que teniu ja de fa anys, no, amb ell? Sí, incluso desde que yo era pequeño, ya en fútbol base, me acuerdo cuando yo estaba en el Baleares, él también estaba por allí, en La Salle también, en La Peña, incluso lo tuve ya de entrenador por primera vez, pero bueno, que sí, que al final es un hombre al que le debo mucho en el mundo del fútbol y que lo conozco de eso, de hace casi pues, más de 15 años. És veritat que la penya Raval és quan pateixes un cop molt dur, no?, a la teva carrera amb aquest càncer que al final has pogut superar i ara se t'ho perfectament. Però com va ser aquell moment? Perquè tenies 17 anys, no sé, el cap, què te passava pel cap, com ho gestionaves en la família, amb l'equip, com ho feies? Bueno, al principio yo más inconsciente, porque al final es una cosa de la que nunca tienes demasiada información, pero luego sí que ver cómo lo sufría la familia, porque al final querían estar más por ti y todo, eso yo creo que es como la parte más dura del proceso. Pero bueno, por suerte, como yo tampoco no duré mucho en superarlo, se hizo corto entre comillas. Y luego a nivel futbolístico pues sí que fue un poco fastidio, porque también dicen que el último año de juvenil es uno de los años más bonitos, lo quieres vivir, y al final entre eso y luego que vino el COVID, pues no pude jugar ese año, o sea, se juntó todo. No li ha duit sort, No. al final. Però a veure, també ho van xerrar amb Òscar Troya, que va viure un procés semblant, i deia que, clar, la seva situació és diferent, també li va agafar amb més edat, més maduresa, però que ell patia més per la família que per ell, que ell més o manco el dia a dia el duia bé, però veure la família patir d'aquesta manera era el més dur per ell. Es que al final, que tenerlo tú es como que sientes que
cierto modo controlas tus propias emociones o tu propio cuerpo, pero claro, ves que los demás están como impotentes, que no saben qué poder hacer para ayudarte y los ves sufrir y entonces eso como que te lo transmiten un poco. Y por eso es importante también el hecho de intentar transmitir positividad al resto, porque si no sí que és un procés mucho más duro de llevar. I no sé si és en aquell moment, perquè, clar, jo la gran pregunta que tenia per tu era quan teneix aquesta vocació per ser periodista, Sí. perquè ja jo m'he trobat a la carrera que hi havia gent que arribava que ni sabia que volia estudiar periodisme, que acabava per allà perquè li agradava escriure, i d'altres, en el meu cas, que... Perquè volien ser famosos. També, n'hi ha... Quiero ser tertuliano Ana Rosa, m'ha dit un company, Oh, quan això. van començar a estudiar. No ha acabat. No ha acabat. Por lo que sea. Però la meva vocació, no sé si en el teu cas, Marc, jo me neix prest, amb 13-14 anys. En el teu cas, com surt aquest desig, aquest cuquet de ser periodista? No, pues lo has descrito justo perfectamente. No sabía qué hacer. A pensar, anava a dir, vaig veure Ana Rosa i dic... Hubiese sido buena esta respuesta, no, pero es verdad que yo no sabía qué hacer, me gustaba el deporte, me gustaba escribir y justo en este periodo, en este proceso, yo me acuerdo que además me había matriculado en ADE primero, antes de estar enfermo, y luego cuando estuve enfermo pues decidí coger ese año para recuperarme y tal, y en ese proceso pues claro que tienes mucho tiempo para pensar, para decir a ver qué quiero hacer. Y pues eso, junté un poco las dos cosas que se me daban bien o que me gustaban y dije, pues mira, me escribo más o menos bien, me gustan los deportes, no solo el fútbol sino otros, pues pruebo por aquí y a ver qué tal se me da. I el batxiller, quin vares estudiar? En bachiller hice el social. Vale, perquè jo ara estic aquí a IB3 Televisió i jo vaig fer científic. Pero Jo yo vaig en la, fer ESO, yo química. en la ESO hice lo mismo que tú. Yo no en sé- la ESO elegí el científico. Jo és que no sabia què havia de fer. Jo primer volia ser dissenyador Encara no ho gràfic. saps, però Dissenyador gràfic. Després astronauta, no, això no, però... I vaig dir, vaig anar a una xerrada a la UIB i vaig dir, vinga, periodista. I aquí estem. I jo vaig fer el camí que toca. Vaig ser humanístic, Sí, però tu- i en 13 anys ja... I que tens un vocabulari, ets un poeta, tu ets un poeta, No, no. muses, Eufènic... Completo, sí. léxico completo. Sí, tiene. sí, sí, no, és un No, llibre. si hem de no. xerrar de formació acadèmica, hem de dir que vosaltres teniu la mateixa formació. És vera. Vosaltres heu estudiat en el CESAT. Sí. I ha considerat que sou bons periodistes esportius Sí. una persona ben coneguda en aquesta casa, que és Antoni Terrades. Sí, es verdad que lo tuve de profesor por allí. Además, una asignatura que me gustó mucho. La manera de enseñarla también me gustó mucho. O sea, La manera era que no hi havia examen. exacto, también influye eso. Veus? También influye eso. Toni, No, no. gràcies de IB3 Televisió. No, pero aparte a nivel práctico, a nivel de soltarte, de diferentes formatos, Sí. muy bien. La A verdad, veure un que crack. li agrada fer moltes proves, tot molt pràctic, narracions, i és vera que això fa que puguem estar aquí, ara mateix. Y no, la prueba incluso es que había gente que los deportes ni le iba ni le venía y sin embargo esa asignatura era de sus favoritas. Pero por la manera de hacerla y de enseñarla, o sea... Sí, que- perquè vos amollava en el sentit de provar una rau i Sí. al final... Sí, sí, estaba muy bien, la verdad. I també hem de dir, hem de recordar, això és un palo cap a en Adri, que va venir aquí, li van fer un reportatge, Sí. a l'Andratx, i el van dur a l'estudi de locució i va narrar un gol seu i pensava que era No, no, pero funeral de lamentable, o sea, qualcú. fue lamentable. Mira, yo pensaba que no te acordabas ya. Sí, jo això... Tienes memoria, de moment- pero para lo que quieres, seguro. Sí, vamos. Pero sí, es verdad, me acuerdo, fue terrible. Además, yo le avisé, yo le dije, mira, yo escribir bien, comentarista por allá atrás bien, ahora no me pidan narrar porque me pierdo. Y no, me hizo narrar. Sí, perquè sempre va punyir. Va ser prèvia de partit contra la Reial Societat. Era Real Sociedad o era contra el Tarazona? Ara no... Ahora no me acuerdo yo tampoco. Sé que era Copa del Rey, pero no me acuerdo cuál de los dos. Sí, era. crec que era Real Societat perquè Porque el gol era quizá el otro que había metido. puede ser. l'agafaven, sí, correcte, per això. A més, veureu les imatges que el plasma, la imatge que hi ha darrere, se veuen els escuts d'Andratx i Reial Societat. Sí, Però per arribar a Reial Societat, primer va passar a Tarazona. sí, un partido. quin muy vespre. bonito. Sí, noche mágica de copa, como Quin se suele espectacle. decir. Sí. O sea, además fue, lo hablábamos antes fuera de cámaras, un día que yo estaba de prácticas justo ahí en la cadena SER con Alberto y me dice, no, venga, si metes el gol de la victoria, te metemos en Nacional. Y digo, vale, sí, tal. Y estaba ahí el partido, 1-1 empatado, minuto 75, no había ni calentado, nos meten 1-2, me mandan a calentar entre los 3 minutos, empatamos en el descuento y meto el gol en la prórroga. Y luego a partir de ahí ya, pues locura. La gente, evidentemente, que disfrutó mucho ese día
porque al final luego sabíamos que venía otra vez la experiencia de Primera División, que yo no lo había vivido, pero la gente de la grada ya la había visto y había sido algo bonito. Y luego después del partido me coge Alberto y dice, no, vente a mi casa que entramos. Y digo, de verdad. Vareu entrar des de casa seva? Desde su casa, sí, sí. I estaves fent pràctiques a l'ACER, no? Láser en deportes, estaba. I com és l'experiència d'estar en el terreny de joc i a la mitja hora estar a casa el teu company de l'ACER entrant per A la SER Nacional, en xerrat amb SER en Manu Nacional. Carreño, que això és una... Sí. Això són les ventes. Sí, no, que luego lo veía la gente y decía, a ver, ¿cómo has hecho esto? De repente. No, pero muy chulo. O sea, lo recuerdo una etapa, es verdad que iba de aquí para allá todo el día, al final radio, luego entreno tal, pero la recuerdo con... Bueno, es un recuerdo bonito que tengo. Jo perquè se me feia estrany... Sí, coincidien moltes rodes de premsa. Clar, Sí. això, el dia del Tarazona, l'agaf després del partit, i record que el dia següent o 2 dies després es veiem a la roda de premsa de l'Atlètic Balears. Del Baleares, me acuerdo. I era, Sí. és molt estrany veure un tio que està marcant gols i ara el teniu aquí, no sé. Sí, es verdad. Era Es así. muy- Y me muy acuerdo particular. también el día del sorteo de Copa, que claro, me mandaron, pues yo quería ir a Andratx también para el tema de vivir el sorteo y tal, y a ver, me mandaron, ya que estás, coge declaraciones de alguno. Y estaba yo, que a mí me entrevistaban, y luego yo a lo mejor entrevistaba al Presi, o me acuerdo con Miquel Llabrés también, le cogí alguna I no declaración. te van fer un poquet de cachondeo. Sí, todo el rato. O sea, no me salvaba. Estaba todo el rato ya atareado ese día. I cap a on vols tirar ara mateix? Hombre. Més futbol? Hombre, yo desde pequeño, el sueño que he tenido siempre es el fútbol, que evidentemente es algo que es muy complicado, hay mucha competencia. Cada año surgen no sé cuántos chavales que acaban de juvenil Sí. que lo hacen bien, que cada vez parece que hay más. Es algo complicado, pero bueno, me gustaría intentar pues llegar, a ver hasta dónde puedes llegar, y luego sé que lo otro también al final, ya acabo la carrera, tengo en ese sentido, era algo que sí que no quería dejar apartado tampoco, el tema de los estudios. Y bueno, al final es intentar una cosa, y si no, bueno, pues al final también teniendo relación pues con vosotros y tal, me entero un poco de cómo está el gremio y demás. Perquè heu dit el currículum per... Exacto, no, ahora se me ha caído, estará por ahí abajo igual, pero Ja fitxat, eh? sí, ojalá luego, después de mi etapa de futbolista, ojalá prospere, tenga también una buena carrera en el mundo del periodismo. Però què t'agrada, quin mitjà t'agrada més? Premsa escrita, ràdio, tele... Pues yo lo que te decía antes era que yo entré por la prensa escrita sobre todo, pero al final yo creo que era con mucha diferencia lo que mejor me venía. Porque al final de cara a la cámara siempre he sido un poco tímido y me ha costado. Y luego es verdad que probé la experiencia de la radio y le fui cogiendo el gusto también al La tema de ràdio la té radio. Sí. alguna cosa diferent. Cuando le acabas cogiendo el truquillo es algo que te engancha. Entonces, ahora mismo te diría que no lo tengo claro. Evidentemente, pues al final prensa escrita yo creo que sería el medio en el que quizás me podría adaptar mejor, pero luego al final también nivel de repercusión o lo que sea, pues quizás pues poner voz o poner cara Claro, y quizá correcto. te da algo más. Entonces, bueno, hay que estar abierto a todas las puertas. I si no, convidat en el podcast per col·laborar quan vulguis. Ojo, cada vez haremos la sala más grande. Sí. Yo me pondré aquí al lado Correcto. tuyo y traemos a otro. No, tenim en Wasp. Mejor todavía Clar, incluso. que Wasp té un estatus ja... Sí. aquí en Ya, aquesta se lo casa. puede permitir o no. Clar, Sí, clar, sí. clar. Sí, com en Carreño, ben igual. Sí, igual. I al final, el que comentam, la temporada passada en el Mallorca B van tenir lesions, tampoc va anar massa bé. Enguany a la Porreres és aquest moment, no?, per fer el botet, no?, que se te fixin en tu i que estàs aquí per deixar grans moments i marcar molt de gols, no? Sí, pues al final fue una oportunidad casi inesperada, lo de venir al Porreas. Al final llevaba 2 años en segunda ref, que tampoco no había sido el rendimiento que a lo mejor yo me hubiese esperado de mí mismo, y tener la oportunidad de tener un tercer año, encima un entrenador que te trae, que te conoce, que ahora por desgracia ya ha cambiado la situación, pero bueno, al menos ya estoy metido en la rueda otra vez de la competitividad con compañeros que también pues que te ayudan mucho. Pues al final yo creo que es eso, es una bonita oportunidad para intentar mantenerse ahí, y por qué no intentar escalar, a ver si este año acaba mejor de lo que ha empezado. També és que venien d'una situació l'any passat molt complicada en el Mallorca B. Sí, també com va acabar allò. Sí, no, fue un año muy complicado. Al final ya estábamos con estábamos apesadumbrados al final ya de que íbamos a los partidos sabiendo que a lo mejor el día que mejor compitieras, Sí. al final iba a pasar cualquier tontería y te iban a meter gol. Pues al final lo que pasa con los equipos en esa dinámica a veces es eso también. I a més, amb un entrenador amb molta experiència, com és en Gustavo Siviero, que també tens aquesta sort d'haver après amb entrenadors de diferents perfils, però
José Contreras, en Miquel Soler, en Gustavo, y ahora tendrás en Jaume. Això també t'enriqueix, ¿no? Como jugador. Claro, y al final vas cogiendo un poco los conceptos que te quiere transmitir cada uno, no solo ellos, también los cuerpos técnicos, porque hay veces que según los entrenadores, incluso preparadores físicos, que también te pueden ayudar a seguir mejorando, a seguir creciendo, y al final es intentar pues, hacer una mezcla de todo y adaptarlo a ti también e intentar crecer de esa manera. Jo record que ara és vera que no està en el seu millor moment golejador, però aquí en aquesta casa li vaig fer un reportatge quan estava a l'Andratx i li vaig posar el Haaland de sa plana. Estaba ahí en media goleadora. La mitjana era aquesta. Hay gente que me lo recuerda, que se quedó de todo el reportaje, no saben qué dije yo, pero esa frase que dijiste tú se acuerdan todavía. Me dicen, pero no, una frase que te más n'han d'aprofitar, també. Sí, no, me decían, tú estabas ahí con Haaland, tío, y flipaban, y yo decía, a ver, pero vamos a ver, me sacaba 4 categorías, o sea, tampoco... Això era un detall, sí, no, pero pues la gente se quedó mucho con esa frase. És vera que el canvi els gols que marcava la tercera divisió era arrencar des del mig del camp i marcava. Què creus que ha passat de tercera ara? En quant a el teu estil golejador, la categoria la veus diferent, és més complicada? Hombre, la categoría está claro que influye, al final el nivel es mucho más alto, o sea, no, y encima nuestro grupo de segunda red, que si te pones a ver los otros grupos cómo están y nosotros cómo estamos, nosotros estamos casi últimos, con puntuaciones que los otros grupos casi estarías en play-out, o sea... Sí, normalment aquest grup 3 és el més exigent. Es el más exigente. Més enguany, está... Y luego aparte se junta pues que tienes ese momento de inspiración que yo me acuerdo un gol que rematé con la cabeza, con la nuca, no sé cómo remataba y entraba por la escuadra, o sea... Hay veces en el fútbol que da igual cómo chutes, cómo remates, lo que hagas, va dentro, y luego otras veces que lo haces bien. El otro día me acuerdo en Lleida, un tiro cruzado, sale el portero mal, chuto cruzado, y a lo mejor ese año va dentro, y esta vez fue al palo. Pues no sabes por qué a veces pasa esto, y bueno, es intentar optimizar mucho cuando estás en la racha buena, però yo creo. se nota que per com xerres que ho gestiones bé, tu, aquesta situació, perquè hi ha molta gent que y se fica en el que no marca. Ya, a ver, es verdad, trato de no obsesionarme, a la vez es verdad que también te influye, porque quieras que no, en una categoría como esta, el tiempo va muy rápido, es decir, y una oportunidad desaprovechada, pues no sabes cuándo la vas a volver a tener, o sea, es complicado. Hay que intentar estar tranquilo, pero a la vez, oye, exigirte de que que tienes que subir el nivel, porque al final eso es así, y si no vendrá alguien que lo haga mejor que tú y ya está. Sí, saber viure amb aquesta exigència i tenir autoexigència també, no? També saber el potencial que tens i treure tot. Exactamente, o sea, intentar en base a lo que te pide también el juego, lo que te pide el entrenador, pues intentar adaptarte y sacar tu mejor rendimiento. Sí. Jo record s'estrena l'any passat del Mallorca B, quan debuta amb el Mallorca B, que comença de suplent, el partit anava 1-0 per a la penya esportiva, surt ell, pentina una pilota, la deixa un company i marca gol. Al final supos que també poder contribuir amb això també li reforça un poc més. Y más ahora en el fútbol, que es una cosa que a veces hablamos, de que en los minutos finales hay muchísimos goles siempre, entonces también el papel que hacen los suplentes es fundamental, es casi igual de importante que los titulares, o sea, es decir que si tú no sales de titular no quiere decir que no vayas a tener ninguna influencia en el partido, pues luego te puede tocar entrar y ser, de hecho la única victoria que tenemos es un centro de Metillo que había salido de banquillo, la pina un compañero y mete otro gol otro compañero que había salido de banquillo y ganamos ese partido. Els revulsius, no? Exactamente, o sea, es muy importante también eso. Aquesta diferència de discurs respecte al que hem vist en altres equips o de gent que no sap acceptar rols i de més, dir que tothom és important i que l'entrenador també digui això no són 11 jugadors, sinó 16 que poden participar en el partit. Y luego está claro que tú al final también quieres jugar de titular siempre, obviamente, pero al final es que si no aceptas que un día te toca el rol de suplente, pues es que estás perjudicado a ti, estás perjudicando al equipo, yo creo. I al final parlam dels equips, però li va arribar la gran oportunitat d'anar amb la selecció. Que és el primer futbolista, només és el segon que tenim, tampoc no, futbolista internacional tenim en nosaltres. Eso es, internacional 3 minutos de reloj, pero internacional. Però 3 minuts? Sí, no. I bons minuts? Sí, no. Yo los cogí con muchas ganas y con mucha alegría.
O sea, era una ilusión que tenía aparte de hacía tiempo, porque yo la selección de Guinea Ecuatorial sí que es verdad que la había seguido desde hacía mucho, porque también mi padrino ya fue seleccionado, y entonces, claro, eso me había ido... Que yo fuese siguiendo la actualidad de ellos. Encima había, por ejemplo, Ensue, que es un jugador claro. de aquí de la isla que va allí, pues ya te llama la atención, porque tiene los mismos orígenes que tú. Y pues eso, ver que participa en la Copa de África, me acuerdo cuando se elimina a Senegal, por ejemplo, que luego gana la Copa de África, pero dices, ostras, qué papel bueno han hecho. Sí. Y ver cómo están creciendo y tal, y de repente estar tú ahí metido en la rueda, aunque sea una convocatoria, pues evidentemente es un privilegio. I com surt, com neix? Perquè, clar, els teus orígens, que és per part de pare. De madre, de padre y de madre, los dos son nacidos allí. I hi ha qualcú d'allà que te contacta o va estar pendent de jugadors que hi ha altres lligues per saber qui pot jugar, o ets tu que te poses en contacte amb la selecció? Com funciona això? Hombre, allí están muy pendientes también de lo que hay en España, porque al final mucha gente, al ser un país que era colonia española, evidentemente hay mucha gente que emigra de allí, cuando viene a Europa viene a España, entonces los jugadores que tienen aquí en rodaje en España más o menos están pendientes, y ahí eso, me dio la oportunidad, además me acuerdo que estaba en clase yo, me llega un mensaje así, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre que me contactó, pero soy tal de la selección de Guinea, y yo así en clase, claro, una hora de clase me quedaba, y yo ahí nervioso, ¿sabes? Diciendo, ostras, tío, ¿ahora qué hago? ¿Me'n puc anar? No me fui, me aguanté, encima luego llovía un montón, me acuerdo, pero me aguanté esa horita y luego ya contesté y dijeron, ostras, pues queremos contar contigo para esta convocatoria, y yo, es que bien, o sea, no sé, o sea, me lo podía llegar a esperar por el tema de que había metido muchos goles en aquel momento, el nivel también ha ido creciendo con el tiempo, Sí. a lo mejor con ese nivel ahora a lo mejor pues no iría, pero el hecho de ver que es algo factible, Sí. pues te impacta, I claro. amb qui vas coincidir allà? De jugadores así de És en Tano està allà o no està allà? Tano, no. Tano Bonnin. No. Vas estar en Ensue, ¿no? Sí, estuve y jugadores así de primera división, estaba Saúl Coco, que estaba en Las Palmas, Sí, bueno, en aquel momento estaba en sí. segunda división todavía, Sí. Jesús Obono, que creo que estava en segunda també, división també, todavía, sí. pero bueno, por eso te digo que es jugadores que han crecido un montón, mira ahora dónde está cada uno. I després és un mirall, és vera que ell després va ser internacional per Espanya i que era internacional, però amb un gran record a Silla, Vicente Ngonga, que és com el precedent que podíeu tenir, sí que ell va optar per jugar en la selecció, però també d'origen d'allà. Sí, no, al final es que es lo que te digo, es mucha gente que viene de allí a aquí buscando oportunidades, y luego al final como el fútbol cada vez está más globalizado, cada vez ves más jugadores de origen de otros países que juegan en países diferentes, pues es como un proceso lógico también. I supos també s'orgull de sa família, no? Sí, por supuesto, esto Quan li sí. vares dir als teus pares que van plorar molt, se van emocionar molt, quan els hi vares dir m'han cridat de la selecció? Hombre, estaban contentos por mí, evidentemente, de que tuviese la oportunidad de representarlos, de representar al país, y nada, eso. O sea, muy contentos sobre todo por mí, porque veían que el crecimiento o todo lo que había pasado malo de antes, pues ahora estaba mereciendo la pena o se me estaba recompensando de manera positiva. Sí, al final, com dèiem, no? Després de la gran temporada golejadora que vas tenir, tens aquesta recompensa, però una vegada tornes i dius, és que no me tornen a cridar. Què te passa pel cap? Hombre, pues que la competencia es feroz y que al final luego si tú ese nivel que has alcanzado una vez pues no lo consigues mantener, pues lo que te decía antes, hay gente que va a venir por detrás y lo va a hacer mejor que tú y va a estar ahí metido en la rueda. Esto es la ley del fútbol o la ley de la competición, no hay más. O sea, en mi mano solo está intentar volver a recuperar ese nivel y luego esperar oportunidades, pero más allá de eso tampoco... No voy a ponerme a quejarme ni nada cuando... lo que te digo, es muy difícil llegar allí y estar allí. Ya solo ese hecho ya es un mérito. Evidentemente a mí me gustaría volver, pero también soy consciente de la dificultad que tiene. És molt jove, també. Sí, o sea, al final... Sí, quina edat tens? Ahora tengo 23, a punto 23 24. anys. Podria ser el meu fill. Bueno, también te digo que ahora viendo... Ahora. ahora viendo las edades con las que llegan los jugadores a Primera División, no sé si soy tan joven ya, ¿eh? Sí. Has de tenir com a exemple en Enric Gallego. Sí. También, a ver, puedes tener los dos extremos. Al final això és el més important. Sí, puedes ser de la Lamine Yamal o de Jaime Mata aquí. També m'agrada, perquè estàs com reiterant això, que trobes que pots arribar més, que tens encara un potencial per treure. Si tu ets conscient que pots donar molt més, no?, en el terreny de joc.
Sí, o de que para llegar a esos puntos, a esos extremos, primero necesito pues eso, seguir exigiéndome a mí mismo y seguir mejorando yo, antes de ponerme a reclamar cualquier cosa. I al final també volia recordar el moment, perquè tenim les imatges, de com hagués canviat la papereta el partit de Copa del Rei contra la Real Societat, minut 93. Sí. Adri Garrido, conducció per la banda, aixeca el cap, va botar i penya fort i la pilota se'n va per 5 centímetres. Imagínate, Què vares ¿eh? pensar en aquell moment? No, yo creo que lo pensamos todos. Y decimos, ¿cómo lo has fallado, tío? ¿Cómo lo has fallado? Pero bueno, no, al final luego le hacíamos cachondeo al pobre Peña. Però quan acaba el partit, que ho van xerrar amb en José Contreras, que ell plorant, destrossat, Claro, i en no, José li va donar consol. Pero es que es normal, o sea, al final yo me acuerdo la jugada además que fue súper rara, porque yo di el pase allí y dije, "Va, le he visto, pero hay 5 personas del otro equipo. Y claro, son tíos encima de primera división y se iban cayendo, tío, no llegaban a la pelota, el portero va, sale, no la coge, otro defensa y le llega a él, se la encuentra y luego la empuja y pues va fuera como otras veces puede ir dentro. Lo que te digo, que a veces en el fútbol igual está en otro punto y la mete dentro y luego a lo mejor pues vete a saber la prórroga si nos hubiesen metido 4, no lo sabemos. Pero es verdad, al final nosotros también ese día nos quedamos con la manera que competimos, porque me acuerdo sobre todo la segunda parte que lo estuvimos allí, me acuerdo incluso Imanol diciendo en rueda de prensa que han sido mejores que nosotros, no les podíamos parar. Y ellos, que te digo, que salieron con gente suplente, pero que luego metieron a todos los buenos. Sí, Això t'anava dient, al final contra qui te vas trobar tu en defensa? Yo me acuerdo, el Lenormand jugó todo el partido porque estaba sancionado en Liga, y luego me acuerdo que metieron a Miquel Merino, metieron a Cubo, metieron a Zubimendi, o sea, metieron a todos. Lenormand internacional per Espanya, Miquel Merino internacional i ara mateix un mega crack a l'Arsenal. Zubimendi, Sí, és que... Taque Cubo... Por eso te digo. S'aplana el trampolí per anar a l'Emirates. Exactamente, eso es. El veure que record, no diré qui m'ho va comentar, però dic, imagineu que guanyeu aquest partit contra la Real Societat. La resposta va ser, no, ja basta. No s'ha de quedar aquí perquè... Imagínate, es que ya venía equipo de Supercopa ya. És organització, és tot un drama que... El presidente seguramente te lo diría. En aquel momento me acuerdo que estaba estresado el pobre, le dejaban todo el marrón a él. És que el pobre viu els partits amb molta intensitat. Sí, ahí venien de esa experiencia también amb el Sevilla. Sí, que también, bueno, incluso más cerca se quedaron allí. Imagínate si pasan los penaltis esos. Sí, al final són històries que al final a la teva trajectòria podràs contar, no? Que vares jugar contra la Real Societat, contra estrelles, contra cracs mundials i que al final vareu perdre 0-1. Sí, por detalles, y lo que te digo, y mereciendo mínimo empatar ese día, yo creo, dicho por el entrenador del otro equipo, es decir, que no es una cosa que la digamos nosotros. Clar, se relaciona aquell moment dins el terreny de joc o no hi ha temps, així com acaba el partit, d'intercanviar qualque paraula, perquè en José sí que m'ho va dir que amb Imanol va ser un cavaller. Sí, que va anar allà sí, a Noeta. Fue allà a Noeta después. No sé si tu vas arribar a tenir qualque xerrada amb això, Lenormand o un d'aquests. No, tampoco. Bueno, sí recuerdo hablar un poco con el portero al final, era Unai Marrero, creo. Sí. Pero el resto de jugadores no. Al final también por la manera que acabó el partido y todo, estabas como frustrado de, ostras, lo hemos tenido. ¿sabes? Sí, es que xiula, esa ocasión en Peñaforte xiula al final. Y pita, por eso te digo, pero tampoco no intercambia más allá de saludar un poco y tal, pero... No, es verdad que no intercambié mucho diálogo. ¿Y camiseta? ¿Quién vas a conseguir? Jamari Traoré me tocó a mí. Hicimos ahí el sorteo antes de a ver quién se haga cada una para tenerlo organizado todo, porque si no, imagínate, nos metemos a piñas. Después de perder nos metemos a piñas por cogerla de cualquiera. No, pero bueno, encima llevaba el 18, que es el número que suelo llevar ahora en amateur, casi siempre me ha tocado llevar el 18, y justo lleva el 18. Origen africano, así que mira. Molt bé, o sea, esa la tengo ahí, no me cabe, porque es más pequeño que yo, pero la tengo en mi casa. I el de 8 és perquè te va tocar ja seguit o és per qualque motiu especial que t'agrada 2 de 8? No, me tocó el primer año dentro de los números de los recién llegados, digamos, de los que nadie quiere. Entonces dentro era el menos malo, encima como yo cumplo un 18, mi novia cumple un 18, y dije, bueno, pues mira. Ya está, cojo esta. Y luego, claro, el año siguiente no había este quedaba libre, pues venga, otra vez lo cogía. Y así he ido, hasta ahora, también lo sigo llevando. Al final, això també és una història, no? Quina casualitat. Sí, no, fíjate, igual llevaré toda mi vida el 18 sin esperármelo. No, I a Guinea, quan vares estar allà, també el vares... El 18 lo pude coger, imagínate. Ja està, t'has de tatuar el de 8. T'has de tatuar. El de tatuatges és tu. Sí. I ara, en aquest podcast, sempre acabem amb un parell de preguntes perquè la gent conegui un poc el protagonista. Gustos musicals. Què has escoltat quan venies aquí o abans d'un partit? Quina és la teva cançó favorita o grup favorit?
No tengo un grupo favorito, una canciones Ahora vamos a favoritas destrozar. quizás. No, pero porque al final creo que escucho mucha variedad. Es verdad que, por ejemplo, antes del partido me gustan pues, escuchar músicas de origen africano o con afrobeat, cosas de estas, pero tampoco no tengo una predilección por algo en concreto. Reggaetón. Reggaetón a veces. Pero es verdad que ya menos, ¿eh? O sea, con el tiempo Me me ha estic ido llevant, menos. me estic Sí. llevant. Sí, sí. Me lo estoy quitando, Te ¿no? estás No. desintoxicando. Es verdad, bueno, al final son la música más escuchada, al final te las sabes. Hay muchas canciones que no las pongo en mi vida en el coche y luego las ponen en algún altavoz y me las entera. Digo, ¿cómo me las entera si no la he buscado yo nunca en mi vida? En aquell vestidor jo crec que en Rodri Cuenca deu ser DJ, no? O no? Sí, o es que a veces como somos muchos nos dividimos en dos. Claro, él está en el otro, entonces de su altavoz, nosotros tenemos nuestro altavoz aquí, hay mucha variedad ahí. I Rodri deu posar música... reggaeton, segur. Sí, sí, a él le gusta, le Sí, gusta. sí, sí. Sí, sí, en Rodri ja passarà per aquí. Sí, Sí. també té històries que contar. I Sí. l'altra pregunta, bé, sempre ho explicam ràpidament, aquí li van fer un documental en Miquel Àngel Nadal i entre d'altres vàrem entrevistar en Zubizarreta. I ell va dir de Nadal que se'l duria a qualsevol guerra. O sigui, que la persona en la que confiaria sempre en qualsevol situació és en Miquel Àngel Nadal. I te volien demanar això, a qui te duries a qualsevol guerra, si vols, en el sentit de... en general i també en el món del futbol. Hombre, mira, en el mundo futbolístico, por hacer un poco ese paralelismo, también para tirarle un guiño, yo creo que Miguel Soler al final, después de haber estado tantos años en tantos equipos diferentes, al final es como que me vuelve a llamar y al final acabo diciendo que sí. Entonces, de alguna manera es una forma de extrapolarlo el tema de irte a la guerra con alguien siempre, pues un poco eso es lo que ha pasado. Y luego de mi vida, pues obviamente mi novia siempre está ahí conmigo. Y quizá también mi mejor amigo de los 3 años también, que parece pasa el tiempo, tal, hablan menos, de repente encuentras un día y te pasan 3 horas, no te has enterado. Sí. Pues también... Aquestes són también les te lo lleva. amistats de veres. Sí, de las que valen la pena. Y luego eso, obviamente, luego tema familiar, mis padres, obviamente, pero sobre todo pues los que he nombrado. I ara Quin volia... bon final, eh? No, ¿Has és visto? que diu, Emotivo, ha quedado bien, ¿no? Sí, queda bé. volia fer-li un petit atracament a Adri. Endavant. Aprofitant que estem amb un periodista, Endavant. demanar-te quina, com a suggerència, quina pregunta li formularies tu als següents convidats que poden tenir. Sí, es buena esta, ¿eh? Què t'agradaria saber? De qualsevol cosa, no té... Potser ni és purament futbolístic, sinó... Sí, sí. Tinc ganes de saber això de... Sí, que berena de matí. Sí, no, pues iba a tirar por allí, ya que son las preguntas, es verdad que son típicas, pero a nivel de curiosidad, o más que comida favorita, quizá cuál es tu plato ideal antes de un partido o algo así, ¿sabes? Para comparar un poco también qué rutina tiene cada uno, por ejemplo. Puntada queda. Punta de sí, el mencionarem. Sí. Sí. Molt bé. Copyright Adri Garrido. Sí, no pasa nada. El tendrem aquí. No reclamaré, de momento. Bueno, idò, vinga, acomiada quan tu saps i en la teva fantasia. No, fantasia Vinga, poca. sí. Hem de contar, o esperam per contar el tema de Gaudiu de la vida? O vols que ho contem avui? Perquè Gaudiu de la vida. Contau, sí. Sí. A que no ho sabeu? No, No t'ho he contat mai? no. De Gaudiu de la vida, jo cap les retransmissions sempre amb Gaudiu de la vida, a part que a ma mare li agrada molt, en recorden Andrés Montes. Andrés Montes, que va morir ja fa anys, gran narrador sobretot de bàsquet, i ell deia que la vida pot ser meravellosa, i vaig fer com aquesta petita traducció o Vas copiar. adaptació. No, pobret. I per això Gaudiu de la vida. Així. Molt bé. T'has decebut, o te pensaves que seria més èpica aquesta història? M'ha agradat Andrés Montes, com jo, tal. Molt bé. Seria una fusió de Voltros Don, Andrés Montes. Sí. Más o menos, sí, es verdad. Es verdad. Bé, això, dit aquesta explicació, Adri Garrido, moltes gràcies per estar amb nosaltres. A vosotros. Estar més que convidat per repetir. Por supuesto. Cuando me invitéis otra vez vuelvo. I a partir d'aquí, d'aquest podcast, ja gol cada jornada. Eso es. Sí. Òscar Troya va passar per aquí. Mira on està el Poblense. Ojo. Sí? Ojo. Sí. Hay que celebrarlo de alguna manera, si se mete gol. En honor al podcast. Cuidado. Esta es buena. Aquesta és molt bona. Aquí podríem fer... Algo característico, hay que pensarlo. Sí. Clar, característic Sí. no tenim. No es mala, no es mala. Què Ja ho està? tens. Venga, vale. Si marques, Venga, perfecte. ahí quedará grabado. Molt bé. I aquí ja ho traurem.
Res, feta aquesta promesa de Nadri Garrido, davanter del Porreres, tancam paradeta per avui i ja ho sabeu, fins al retrobament, gaudiu de la vida. O no.